Dios les bendiga. Les saludamos en el amor del Señor. ¿Qué dice la gente linda de Dios? Aquí estamos nosotros nuevamente para traer la palabra que permanece para la hora que pasa. Para las personas que no me conocen, que están del otro lado de cámara, yo soy el pastor José Manuel Carlos, mi apellido, pastor de la iglesia Jesús, la Esperanza del barrio de La Boca, en Capital Federal de Argentina. Para todos los amigos que nos ven, los colaboradores, los compañeros en la obra, los colegas, las pastoras, las iglesias de los pueblos, de las ciudades, de las provincias y más allá de las fronteras que nos ven, le mandamos un gran abrazo de toda nuestra producción que siempre está trabajando para que este mensaje llegue a ustedes de la mejor manera. Estamos en estos días hablando sobre una declaración de Jesús cuando entró a la sinagoga y justo estaba entrando al ministerio público y al entrar a la sinagoga se le dio el libro de Isaías y leyó allí en el libro de Isaías una parte que nosotros la leemos en San Lucas, porque lo que estamos viendo está en el libro de San Lucas, aunque lo que leyó el Señor Jesús es del libro de Isaías. Si usted tiene Biblia, le vamos a invitar a que abra en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, donde está el comienzo de esta declaración. Estamos dejando, quizás para más adelante, lo primero que lee el Señor, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. La primera expresión está allí, pero lo estamos dejando como corolario de cerrar nuestros pensamientos en estos días, cuando estemos viendo todo lo que dijo aquí. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, en el versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y nos vamos a quedar allí, porque ya sabemos que este mensaje termina el Señor diciendo, aquí en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y la serie que estamos dando, que este es el tercer mensaje que vamos a hablar, tiene que ver con esta expresión, el año agradable del Señor. Y el título de lo que vamos a hablar hoy es las buenas noticias del cielo. Y las buenas noticias del cielo las da Jesús. La primera noticia es que el Señor lo ha ungido con su Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Un día, ya hace mucho tiempo, estaba escuchando un productor de televisión que estaba diciendo que las buenas noticias no venden. Es decir, que la gente no se interesa por las buenas noticias. Por eso todos los medios de comunicación, la radio, internet, la televisión, comunican todo lo malo, lo doloroso, lo que infunde miedo, lo que es imposible de solucionar o de revertir. Esto, dice el productor, esto es lo que compra la gente por televisión, por la radio, esto es lo que despierta interés. Lo macabro, la sangre, la muerte, el asalto, la epidemia, esto vende. Es muy raro que usted vea un informativo o un programa de televisión donde estén pura y exclusivamente para dar buenas noticias. No lo hay, porque los productores de televisión, la radio, internet, creen que al mundo no le interesan las buenas noticias. Sin embargo, el Señor Jesucristo piensa de otra manera y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen Dios, también creen de otra manera. El hombre y la mujer, creados por Dios, fueron creados para vivir en paz, en amor,
porque el Señor preparó un mundo para el hombre completamente diferente del que vemos hoy. Fue la desobediencia, la rebelión del hombre hacia Dios que permitió que el mundo esté como esté y que estemos viviendo como estamos viviendo. No es la voluntad de Dios que el mundo esté como esté. Es la voluntad del hombre. Y cuando el hombre dice, bueno, si existe Dios, ¿por qué las guerras? ¿Por qué las pestes? ¿Por qué es el hambre? Y la culpa la tiene él. Esta no fue la idea de Dios primaria. Este no fue el deseo de Dios. Fíjese que por eso Dios aconseja. Vamos a leer algunos consejos en la Biblia, sabiendo qué es lo que le hace mal al hombre, ¿no? Busquen en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice Dios aquí por la boca del apóstol San Pablo: por lo demás, hermanos, y está hablando a los hermanos en Cristo, a los creyentes, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Pongan sus pensamientos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. Y el versículo que sigue dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aconseja a Dios a través del apóstol San Pablo que no escuchemos lo malo, que no veamos lo malo, que no nos interese lo malo, que pongamos nuestro interés en las cosas que son buenas. Y mire, también el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Si hubiera un psicólogo aquí o si hay un psicólogo del otro lado, diría, bueno, esto es parte de la psicología. Los psicólogos ayudan a la gente a pensar en lo bueno y a rechazar lo malo. Bueno, está tomado de la Biblia, mi estimado amigo. Aún el estudio, si eso es lo que enseña, porque no soy psicólogo. Pero Dios, sabiendo que lo que le enferma al hombre son las malas noticias, dice que Él tiene buenas noticias para la enfermedad del hombre y de la mujer, que solo oye las malas noticias. Y estas malas noticias son las que enferman la psiquis, el espíritu y el alma del hombre interior que vive dentro de un cuerpo. Luego usted va a encontrar en la Biblia una frase que se repite, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 66 libros inspirados por Dios que repiten una frase: no temas, no temas, no temas. Según uno de los teólogos que ha contado las veces que la Biblia dice no temas, dijo, hay exactamente 365 veces en que la Biblia dice no temas. Qué interesante, cómo Dios sabía antes de la fundación del mundo que el hombre iba a crear un mundo como este en el que vivimos y que iba a tratar de infundir a sus semejantes temor, que Dios repite 365 veces, no temas, como los días del año. Tenemos 365 días en el año, como si Dios tuviera un no temas para cada día en el año. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo te sostengo de mi mano derecha. No temas, porque yo te ayudo. Y usted va a encontrar esta frase de Dios, 365 veces en la Biblia. Bueno, Dios sabía lo que iba a pasar el hombre y cuál iba a ser el problema. Que necesitaba el hombre las buenas noticias. Por ejemplo, la palabra evangelio, que es una palabra griega que se pronuncia evangelium, se traduce como buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. Y hay otra traducción que dice que evangelio se traduce
mensaje feliz. Es un feliz mensaje o un mensaje feliz. El anuncio de Isaías que leyó Jesús en el capítulo 61, versículo 1, el año bueno o el año de la buena voluntad de Dios, es una buena noticia. Dios emprendía un tiempo con una excelente buena voluntad para con los hombres. Como lo leyó Jesús en San Lucas 4:19, el año agradable del Señor, cuando Dios se agradó de darle una nueva oportunidad al hombre para que vuelva a Él. La misma palabra evangelio, buenas nuevas, mensaje feliz de Dios a los hombres. Estas son buenas noticias. Y si oímos al productor de televisión, le vamos a dar la razón, porque parece que a la gente no le interesa el evangelio. Está interesado en otras cosas. La buena noticia de Dios no son las que esperan los hombres. Los hombres y las mujeres de este mundo parece que esperan otras cosas. Pero el ser humano está perdido y no se da cuenta que está perdido. Este es el problema. Jesús dijo que Él vino para salvar lo que se había perdido. Y Dios el Padre dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que el que cree en Él, no se pierda. Está extraviado, mas tenga vida eterna. El hombre allá en el jardín del Edén, con Eva y la mujer, se desviaron del camino de la vida. Y están yendo por un camino completamente opuesto. Y como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. No hay peor cosa que cuando una persona cree que va bien y va mal. Imagínense que usted se toma un tren para ir al sur y el tren sale para el norte y usted está creyendo que va para el sur y termina yendo para el norte. Bueno, el hombre está empecinado en creer que él está caminando bien y que al final de sus días se merece ir al cielo. Se ve que se perdió, se extravió y ya no sabe lo que dice Dios, su creador, que lo creó de la nada y usó el barro para armar un cuerpo para que usted camine por esta tierra. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice Dios allí, he puesto delante de ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, dice Dios. Escoge la vida para que no mueras tú, ni tampoco tu descendencia, para que vivas tú y viva tu descendencia. El camino de la muerte es el que ha tomado el hombre, pero por propia iniciativa, no porque Dios pensó que tenía que pasar por ahí. Si usted está mirando este programa y tiene una Biblia en mano, anote dos versículos, Deuteronomio 30, 19, que es donde Dios dice que puso delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte, y anote Proverbios 16, 25, Proverbios 16, 25, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos que lo llevan a la muerte. El ser humano no termina de entender que necesita a Dios. Hay algunos pocos que se han dado cuenta, han despertado y hoy están aferrados a Dios. Que Él, por Él y en Él vivimos y somos, fuimos creados por Él y para Él. Mire, los seres humanos son como los niños delante de los ojos de Dios. Por eso Dios tiene tanta paciencia. No saben lo que es bueno ni lo que es malo. Ellos creen que saben lo que es bueno. Y lo que ellos llaman bueno, Dios lo llama malo. Y lo que Dios llama malo, ellos llaman bueno. Esto tiene que ver, y tiene mucho que ver con la salud espiritual y física del ser humano. Dígame si no. Mire, los que son padres me van a dar la razón. Yo tengo hijos, ya son grandes. Pero cuando ellos eran chicos, nosotros queríamos que ellos comieran pan,
porque el pan es alimento. Así que cuando tomaban la leche le dábamos el pan y porque no querían comer el pan le poníamos arriba un poquito de dulce de leche. ¿Y qué cree que hacían? Pasaban la lengua, se comían el dulce de leche y nos devolvían el pan. Nosotros queríamos que comieran el pan, no el dulce. El dulce no tiene ninguna propiedad, no sirve para nada. Lo que sirve es el pan. Así que volvíamos a ponerle el dulce arriba del pan y decíamos, Tomás, comete el pan. Pero volvían a comerse el dulce y nos devolvían el pan. Mire, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que come de mí no tendrá hambre jamás. Pero la gente no quiere recibir a Jesús. No quiere comer a Jesús. No, prefiere el dulce que ofrece la vida. Y el dulce para nada aprovecha. El pan es pan de vida. Esto está en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Qué interesante, mire. Dios, allí en San Lucas capítulo 4, versículo 18, está hablando a qué tipo de pobres se refería el Señor cuando hablaba de que el Dios del cielo lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor vino a darle pan de vida. Él mismo era el pan de vida. Pero ¿a qué pobres se refería? Porque a veces aún el pueblo evangélico ha creído que cuando Dios se refería a los pobres, se refería a los pobres de plata, de dinero. Pero tanto usted como yo conocemos gente pobre que son malos. Gente mala, y no solamente mala, atea. No creen en Dios. Y hay gente rica que son tan sencillos, tan humildes y que aman a Dios. Como también al revés, hay gente rica, mala, atea. Y también hay pobres que son buenos. Pero cuando el Señor, mire, vamos a leer este texto acá en San Lucas. Cuando Él se refiere a los pobres, que le viene a dar buenas nuevas a los pobres. A ver, San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué pobres? ¿A qué pobres se refiere? ¿Acaso la pobreza es sinónimo de bondad? ¿El que es pobre es bueno? Porque ya que es pobre es bueno. O cuanto más pobre, más humilde. Y usted sabe que no es así. Hay pobres que son terriblemente orgullosos. La pobreza no tiene nada que ver con la santidad. Ni no es sinónimo tampoco de la bondad de la persona. Con todo el dolor del alma le tengo que decir que el infierno va a estar lleno de gente pobre. Gente que vivió muy pobre aquí en la tierra, pero que nunca se arrepintieron de sus pecados y que nunca creyeron a Dios. No era la situación social la que le llevó al cielo. No importa el estado social o financiero de la persona. Ahora, tenga la persona o no tenga valores en esta vida temporal, lo que tiene que ver es la actitud espiritual. Lo que tiene que ver con la pobreza o la riqueza es la actitud espiritual. Dios está hablando de los ricos y los pobres en espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Dios no hay rico ni pobre, hay pecadores. Y para Dios, los que son santos son los que buscan a Jesucristo, lavan sus pecados en la sangre de Jesucristo, piden perdón y reciben a Jesús. Y estos son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu tienen que ver con el hambre y la sed de Dios. Con personas que creen que necesitan a Dios. A ver, vamos a pasarlo a la pobreza temporal. ¿Qué es lo que siente un pobre en este mundo temporal?
y siente que necesita dinero, siente que necesita alguien que le ayude, siente que hay muchas cosas que no puede lograr, siente que está necesitado. Bueno, tráigalo a lo espiritual. ¿Qué necesita un ser espiritual de este mundo? Nada. El espíritu necesita a Dios, necesita de la palabra de Dios, necesita del Espíritu Santo de Dios, necesita del contacto de Dios. Entonces, el pobre en el espíritu es el que se considera necesitado de Dios. El que sabe que nada puede hacer sin Dios. Este es pobre en el espíritu, pero a la vez Dios tiene otros conceptos para la gente que se cree pobre o que se siente rico. A ver, vamos a ir al Apocalipsis. El último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18. Último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice Dios, porque tú dices yo soy rico. Le estaba hablando, le estaba diciendo a gente que todavía está en el mundo, caminando en un cuerpo. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto le está diciendo al rico que cree que no tiene necesidad. Y entonces aconseja, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Acá está hablando de la necesidad de la palabra de Dios, de la necesidad del Espíritu Santo, que abra los ojos del Espíritu para que vea, de la necesidad de recibir un lavamiento de la sangre de Cristo para que el Espíritu Santo luego nos cubra y tape nuestra desnudez, porque sin Dios estamos desnudos en el Espíritu. Los que dependen de Dios y buscan ayuda para Dios son bienaventurados. Estos son los pobres de los que se refiere Jesús. Mire, vamos a San Mateo. Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice bienaventurados los pobres que no tienen un peso. Bienaventurados los pobres que no tienen casa donde vivir. Bienaventurados los pobres que no tienen ropa para vestirse. No, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Los que creen que necesitan a Dios. Que se sienten pobres sin Dios, pero cuando tienen a Dios se sienten ricos. Yo soy rico porque tengo a Dios. Para el mundo tal vez soy pobre. Para Dios yo soy rico, porque la riqueza mayor es la espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenga la persona en esta vida temporal o no tenga bienes naturales, lo que importa es la actitud espiritual de que si tiene o no tiene a Dios. Para Dios esto es lo que vale, porque Dios nos mira por dentro, no por fuera. La riqueza, la pobreza que la persona tenga en esta vida física no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni ropa, ni vestido. El reino de Dios tiene que ver con el espíritu, con la vida espiritual. Para Dios hay ricos y pobres en el espíritu, en la vida espiritual. Miremos cómo lo ve Jesús a los que confían en las riquezas y en este mundo que no necesita de nadie, incluso Dios, como lo hemos leído acá en Apocalipsis.
Tú te crees rico y no sabes que eres un pobre, desventurado, cojo, desnudo. Así lo ve Dios. A lo mejor el mundo lo está viendo, mirá qué coche tiene, mirá qué casa. Claro, por eso tiene paz, por eso está tranquilo. Ah, sí. Yo quisiera que hable un poquito con estas personas, a ver si tienen paz. A ver si pueden poner la cabeza en la almohada y descansar tranquilos. Pregúntele. Para Dios son bienaventurados los que tienen a Dios, los pobres en espíritu. La buena noticia es especialmente para los pobres en espíritu. Para ellos es especialmente. A ver, tengo un texto acá que lo quiero ver. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el hombre se cree que está muy bien y que es muy fuerte, es cuando más débil está. Desgraciadamente, hay pocas personas que aún siendo jóvenes reconocen que necesitan a Dios. Cuando todavía toda la fuerza está en su cuerpo responde a los deseos y a los impulsos del Espíritu. Qué bueno cuando un joven conoce a Dios, porque Dios puede usar su vida. Pero Pablo dice acá que la persona que se cree que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios, es un pobre, un desventurado, un ciego, un desnudo. Mire cómo lo pronuncia. Por eso dice Pablo, cuando yo sí reconozco que soy débil y que sin Dios no puedo hacer nada, entonces soy fuerte. Comienzo a ser fuerte. Los textos que siguen después de esto es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo dice el mismo Pablo. Ahora, pueden ser buenas o malas estas palabras. Para mí son tremendamente buenas, para otros pueden ser malas, ¿no? Pero los pobres en espíritu pueden ser pobres o ricos, como dijimos, en la vida natural o temporal. Pueden ser buenos o malos en la vida natural. Pueden ser inteligentes o indoctos en la vida natural. Pueden ser personas de autoridad y de alto rango o pueden ser del vulgo. No importa. La buena noticia y lo que importa no es la nacionalidad, el color de la piel o lo que representa en este mundo. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo para que los que tienen hambre y sed de Dios lo pueden encontrar. Que ya no tienen que hacer un esfuerzo, meterse en una religión creada por los hombres, que no tienen que hacer sacrificios para agradar a Dios, como lo enseñan en el Antiguo Testamento o como lo enseñan algunas religiones. Tiene que ver con el hambre y la sed espiritual. Estas son las buenas noticias. Y estas buenas noticias vienen para la gente que está buscando a Dios con toda la fuerza de su corazón. Lo que importa es que la persona reconozca que es su Dios. Es el que le da la alegría. Es el amor permanente. Que cuando tiene a Dios ninguna alegría va a perder. Va a ser permanente. Toda alegría va a ser permanente. Todos los logros que tenga el hombre en este mundo, bueno, serán completos si lo tienen a Dios. Y que cuando creo en una capacidad mía, obro yo. Pero cuando creo en la capacidad de Dios, obra Él. ¿Qué le parece que es más importante? ¿La capacidad de Dios o la suya? Estas son buenas nuevas. Los pobres y débiles en el espíritu pasaron a ser fuertes.
Aquellos que se creían fracasados ahora tienen una gran posibilidad de triunfo, porque se levantó de los muertos el que lo puede fortalecer, el que los anima, el que cree que puede, que todo lo puede. Como decía Pablo, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:13, lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay otro texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Es otra traducción. Me gusta más el último. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. El otro dice lo mismo, que me fortalece, pero que me da la fuerza, parece que lo entendemos mejor. No es mi fuerza, es la fuerza que me da Dios. Y Filipenses, el mismo capítulo, el versículo 19, es donde dice, mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que Dios o que a Dios le gusta que suframos o que padezcamos necesidad. Que Dios, algunos piensan que se asoma a la ventana del cielo y mira para abajo del balcón del cielo y dice, me gusta que sufra, porque así como sufre, puede hacer que reconozca. No. Dios no quiere que nadie sufra. Dios quiere que todos sean felices. El asunto es quién se deja ayudar, mi estimado hermano y amigo. Aún hay gente que dice ser creyente que no se deja ayudar por Dios, que está creyendo en su propia fuerza. ¿Por qué? Porque todavía están con orgullo. Estas personas están engreídas. Y no le digo nada, si es ateo, olvídese. El que busca a Dios reconoce que le necesita, de que Él viene la vida, el conocimiento, la sabiduría, y que sin Él nada puede hacer. Estos que se consideran pobres sin Dios, Jesús vino por ellos y tiene las buenas noticias a ellos. No sé cuántas veces ha oído cuando los padres le dicen a sus propios hijos, sos un inútil, te equivocaste, nunca haces las cosas bien. Yo tuve padres, nunca oí de su boca que me dijeran esto, pero lo he visto en otros padres. Castigar a sus hijos porque se equivocaron. Si Dios operara de la misma manera, nosotros ya no existiríamos, porque vivimos equivocándonos. Pero en una familia hay hijos e hijos. Hay hijos rebeldes, hijos que jamás van a escuchar a los padres. Esos se van a ir un día de la casa y van a sufrir muchísimo. Quizás alguno de tantos golpes reconozca alguna vez y vuelva a casa, pidiendo perdón a los padres y amándoles como les amaba el padre a él. Otras veces ha sido al revés. Los padres han castigado tanto a los hijos que se han tenido que ir, porque no encontraban el amor, no encontraban el afecto, el acompañamiento de los padres para ayudarles a crecer. Pero en este caso, hermanos, nosotros todos los seres humanos tenemos un mismo Padre. Hemos venido de Dios. Hemos sido creados a semejanza y a imagen de Dios. Y tenemos un Padre bueno que siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y el que ha sido rebelde ha sido el hombre. El que se rebeló contra Dios ha sido el hombre y la mujer. Llámele Satanás al que lo tentó, al que le hizo pensar diferente. El hombre tiene libre albedrío. Él podía haber dicho, vete de acá, Satanás, yo voy a obedecer a Dios, como lo hizo Jesús. Cuando el diablo le vino a tentar, Jesús le dijo, solo a Dios servirás y solo ante Él te inclinarás. La rebelión vino a través del hombre, pero Dios, hermanos, nos creó. El hombre se apartó, nos apartamos, nos separamos. Jesús vino y murió por nosotros
y pagó la deuda de nuestra rebelión conforme a la ley de Dios. El alma que se rebele, ésta morirá. Él murió, pagó la deuda para que todos aquellos que reconozcan que necesitan a Dios puedan volver a Dios, porque Jesús pagó la deuda. Pero hay muchísimas personas que ni aún viendo que Jesús pagó la deuda, ellos prefieren ir al infierno. Y se ríen de estas cosas. Pero le voy a decir 3 cosas antes de terminar. Dios tiene derecho de nosotros por creación. Él nos creó. Tiene derecho de creador. Tiene derecho por nosotros por salvador. No solamente nos creó, sino que después que nosotros nos rebelamos, nos compró con su sangre. Pagó un precio muy alto para rescatarnos y volvernos a Él. Tiene derecho por salvación. Y tiene derecho de nosotros por mantención. La Biblia dice que en Él y por Él vivimos y nos movemos. Él es el que hace llover en los campos de los justos y de los injustos, y que hace salir el sol en los campos de los justos y de los injustos. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su poder. Comemos, nos vestimos, vivimos porque Él nos mantiene. Él tiene derecho sobre nosotros por derecho de mantención, por derecho de creador, por derecho de salvador y por derecho de mantención. ¿Qué derecho tiene usted de decir que no necesita a Dios cuando Dios ha hecho tanto para que usted viva y viva en abundancia? Estas son buenas noticias. Jesús vino a dar estas buenas noticias a los pobres en espíritu. Y bienaventurados los que se consideran pobres en espíritu, mostrando que necesitan a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Tengo que terminar. Si usted está mirando este programa, quiero orar por usted, para que usted reciba a Cristo y se vaya a su casa con Cristo y pueda seguir viéndonos. Estamos en este programa, por este canal de YouTube, los miércoles y los domingos a las 9 de la noche, para que usted tenga palabra de Dios. ¿Quiere recibir a Cristo, usted que está por primera vez viéndonos? Y después que usted reciba a Cristo, pásele el link a alguien para que vea y oiga y también crea. Porque Dios ha venido por usted y por el que usted le da el link. También vino por él o por ella. Repita conmigo, vamos a recibir a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, quiero recibir a Cristo como mi Salvador y el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, de mi egoísmo, de mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Ayúdame, Señor. Quiero que Jesús sea mi Salvador, lo recibo. Y necesito que Él sea el dueño de mi vida. No quiero fracasar más. Quiero que Él gobierne mi vida. Toma mi mano, Señor, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, bienvenido al reino de Dios. Termina este programa, usted entre en una habitación, cierre tras de sí la puerta y siga hablando con Dios. Abra su corazón a Él. No rece ningún rezo de memoria. Hable, cuéntele a Dios. Y Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Estaremos con usted, si así usted lo desea, el próximo domingo. Lo esperamos. Y a todo el pueblo de Dios que nos ha visto y nos está viendo, les mandamos un gran abrazo. Y recuerde, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, y que cada uno siempre, siempre, Señor, sepamos que te necesitamos. Que nunca creamos que somos dueños de nosotros mismos, ni capaces por nosotros mismos, porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Bendito sea, Señor. Pido una bendición grande para tu pueblo y te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Los espero el domingo.